Muy bien. Hoy nos toca platicar sobre la huelga, sobre la huelga. ¿Se recuerdan que nosotros ya habíamos visto, digamos, dentro del derecho colectivo de trabajo? ¿Se recuerdan que nosotros iniciamos con las formas de organización colectiva? Ahí vimos lo que era un sindicato, lo que eran los grupos coaligados, lo que era la asociación solidarista. Luego vimos las formas de negociación colectiva, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, contratos colectivos, reglamento interior de trabajo, y luego vimos los procedimientos para la resolución de los conflictos o de conflictos, arreglo directo, conciliación y arbitraje, que fue lo que vimos la semana pasada. Hoy nos toca ver ya en sí los mecanismos de autodefensa, ¿verdad? Los mecanismos de autodefensa, cuando hay un conflicto colectivo y los procedimientos que establece la ley para resolver los conflictos no funcionan. Fracasó el arreglo directo, fracasó la conciliación y pues no decidimos ir a arbitraje. Entonces aquí tenemos otra opción. Nosotros podemos ir a la huelga o al paro, depende desde el punto de vista que se vea. La huelga es planteada por los trabajadores, sindicatos de trabajadores, mientras que el paro es planteado por los patronos. Eh, pero cada uno tiene sus requisitos con los que se debe cumplir. Bien, primero que nada, ¿qué es una huelga? Bueno, la ley nos lo define como la huelga legal. Huelga, pero huelga legal. ¿Y qué es una huelga? Cuando nos refiramos a una huelga, nos vamos a referir siempre a una huelga legal. ¿Qué es una huelga? ¿Qué es una huelga legal? Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa. ¿Se acuerdan? Ustedes cuando vieron, eso no fue conmigo, pero cuando vieron Derecho Laboral uno, ustedes vieron la suspensión de los de trabajo, ¿verdad? La suspensión de los contratos de trabajo. Entonces, miren, aquí con la huelga lo que se da es una suspensión de los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ver prestar su, su servicio, ¿verdad? La suspensión de los contratos de trabajo está ya por el artículo 65 en adelante, ¿verdad? Entonces, yo les decía, la huelga es una suspensión colectiva parcial. ¿Colectiva por qué? Porque afecta a todas las condiciones de trabajo o a la mayoría de las no condiciones de trabajo, perdón, sino que a las relaciones de trabajo, a todas o a la mayoría de relaciones de trabajo, y es parcial porque una de las partes deja de cumplir, porque si la huelga es justa, vamos a ver que eh, el trabajador deja de cumplir con su obligación, pero el patrono sí va a tener que cumplir. Bien, pero vamos, eso de la suspensión, pues ya lo vieron ustedes en Derecho de Trabajo uno. Entonces, esta es una forma de suspensión. Cuando se da la huelga, se da una suspensión. ¿Por qué? Porque una de las partes, en este caso los trabajadores, deja de prestar sus servicios. Entonces, miren, ahí se da una suspensión del contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la suspensión podía ser eh, 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 total o parcial? Individual puede ser parcial o total. Individual se afecta solo a una relación de trabajo, colectiva se afecta a todas o a la mayoría de relaciones de trabajo. Y parcial, si solo una de las partes deja de prestar el servicio, cualquiera de las dos, ¿verdad? Deja de cumplir sus obligaciones el patrono o deja de cumplir sus obligaciones el trabajador. Y es total cuando ambas partes dejan de cumplir con sus obligaciones. ¿Qué?
Entonces, cuando se da la huelga, se da una suspensión de los contratos de trabajo. Para poder acordar y ejecutar una huelga, tiene que ser mantenida primero pacíficamente. Es un movimiento que se tiene que mantener de forma pacífica. ¿Y qué es pacífica? Pues entendemos sin ejercer ningún tipo de violencia, ¿verdad? O sea, al momento de la huelga, digamos, nosotros dejamos de trabajar, dejamos nuestras labores. Estamos ahí, pero no trabajamos. No estamos en huelga, ¿me entienden? Ahora, en el momento en que nosotros empezamos a agarrar piedras y empezamos a tirarle piedras a las ventanas de la empresa o empezamos a prenderle fuego a carros o vehículos de la empresa, etcétera, entonces ahí ya el movimiento ya se tornó violento, ya no es pacífico, ¿me entiendes? O sea que la ley establece que el movimiento debe de ser pacífico, debe de ser mantenido pacíficamente por tres o más trabajadores. El mínimo para estar en huelga es de tres trabajadores, pero hoy vamos a ver de que tiene que ver también con el porcentaje de trabajadores que hay en la empresa. O sea, si yo tengo 150 trabajadores, no pueden hacer tres trabajadores la huelga, pues. Pero lo que se refiere a la ley es, por ejemplo, si yo tengo cinco trabajadores, de esos cinco, por lo menos tres tienen que estar de acuerdo en ir a la huelga. Es el mínimo, ¿verdad? Pero vamos a ver lo de los porcentajes. Miren, un modo temporal de trabajo pacíficamente por un grupo de tres como mínimo o más trabajadores. ¿Verdad? Ese más puede ser hasta la totalidad de los trabajadores. Previo cumplimiento. Vamos a ver esos requisitos del artículo 41 son los requisitos para que una huelga sea declarada legal, ¿verdad? Son los requisitos para que una huelga sea declarada legal. Vamos a ver que vamos a encontrar que aquí varios términos, ¿verdad, jóvenes? Huelga legal o ilegal. Y cuando la huelga haya sido declarada legal, vamos a pedir que la huelga se declare justa o injusta. Entonces, ya vieron, son cuatro términos diferentes. Por un lado tenemos la legalidad o ilegalidad de la huelga, que ahorita vamos a ver, y más adelante vamos a ver la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. Entonces, tenemos que cumplir con los requisitos del artículo 241 que vamos a ver ahorita, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes de dicho grupo. O sea, ¿cuál es el exclusivo? Mire, con el objeto exclusivo de mejorar, uno, o defender, dos, frente a su patrono. Entonces, miren, dos objetos: mejorar los derechos o defender los derechos frente al patrón. Puede ser que queremos exigirle nuevos derechos al patrono, que nos reconozca nuevos derechos, o puede ser que sean, que el patrono nos esté violando derechos que ya tenemos. Entonces lo que queremos es defender esos derechos, ¿verdad? Frente a su patrono, los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Eso es lo que estamos defendiendo por parte del patrono, ¿verdad? Esos intereses económicos que son propios a el grupo que se está yendo a huelga. Luego establece que los tribunales deben de sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Ojo, que aquí no está diciendo la violencia ejercida por quién, ¿verdad? Entonces, miren, los tribunales deben de sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción y violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades, ya sea que esto lo cometan las personas que están haciendo la huelga, como yo les digo, la gente que está en huelga se torna violenta y empieza a quebrar las ventanas, a quemar carros de la empresa, o puede ser violencia ejercida por parte del patrono también. El patrono lleva gente armada y reduce a los que están protestando.
¿verdad? Entonces, miren, son dos ejemplos de que la violencia se puede ejercer de los dos lados. Cualquiera de las dos, el juez debe sancionarla, el tribunal la va a sancionar. Ahorita vamos a ver los artículos del 241. Si se llenan esos requisitos, la huelga es legal. Si no se llenan esos requisitos, entonces la huelga es ilegal. El movimiento de huelga es ilegal. ¿Se acuerdan que yo les decía? La huelga puede ser legal o puede ser ilegal. Ahorita vamos a ver cuándo es ilegal y cuándo es legal. Miren al final. La huelga es ilegal. La huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. Entonces, por eso les digo que la legalidad o ilegalidad de la huelga se determina por los requisitos que vamos a ver a continuación. Ahora, pero antes del 241. ¿Te acuerdan que yo les decía que la huelga legal era una suspensión del contrato de trabajo? Era una suspensión colectiva total. Colectiva porque se afectaba a la mayoría a la mayoría o a todas las relaciones de trabajo. eh, eh, y, eh, Perdón, colectiva parcial. Y parcial porque solo los trabajadores van a dejar de cumplir con su obligación. Entonces, establece el 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas que se declare por todo el tiempo que ella dure. En la suspensión no quiere decir terminación, la suspensión quiere decir que eso, que se quedan en suspenso y cuando la huelga termine, entonces regresan los contratos a activarse, por decirlo de alguna forma. Ahora sí, 241. Una huelga, para que sea declarada legal, primero debe de ser un movimiento pacífico, como ya vimos nosotros en el artículo 239. ¿Verdad? Tiene que ser un movimiento pacífico, carente de toda cualquier manifestación de violencia. ¿Verdad? Una vez el movimiento se torne violento, entonces deja de ser legal. Estamos bien, entonces de principio a fin el movimiento de huelga debe de ser pacífico, ¿verdad? Debe de ser pacífico. Segundo, debe agotarse obligatoriamente para poder ir a huelga, pues tenemos que agotar el procedimiento de conciliación. ¿Se acuerdan? Primer procedimiento para resolver los conflictos, el segundo que vimos. Entonces, segundo requisito, se tiene que agotar la conciliación. Y tercer requisito, no menos importante, ¿se acuerdan lo que yo les decía de los miembros? Que la huelga tiene que ser acordada con por lo menos 3 o más trabajadores. Pero también tenemos que observar el número de trabajadores de la empresa, les decía yo. ¿Por qué? Para que tengamos que ir a huelga, tiene que ser la mitad más uno. Si solo tenemos el 49% de la totalidad de trabajadores, por ejemplo, dispuestos a ir a huelga, no podemos ir. O no puede ser una huelga legal. Ahora, digamos, si tenemos 100 trabajadores, por ponerlo en números redondos, y de esos 100 trabajadores, 51 están dispuestos a ir a la huelga o más, entonces ya podemos ir a huelga. Entonces miren 3 requisitos: que sea un movimiento pacífico, que se agote la conciliación y que sea acordada por la mitad más uno de los trabajadores de la respectiva empresa. Artículo 241. Leámoslo, por favor, Tomás. Muy bien, Nick. Artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. Pacífico. Inciso B. Inciso B. Agotar los procedimientos de conciliación y constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico
Seguro Social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Entonces, miren, primero se refiere a que sea pacífico, porque se refiere en el último párrafo, en el párrafo primero del artículo 239, se refiere a que el movimiento debe ser pacífico. Luego establece agotar el procedimiento de la conciliación. Y por último, la mitad más uno, ¿verdad? Debe constituirse con la mitad más uno del total de los trabajadores de la empresa, que ya estén laborando en el momento en que se inició el movimiento de la huelga. Si se inició el movimiento de la huelga y luego contratan un trabajador, ese trabajador no lo contamos, ¿verdad? Solo los que ya estaban en el momento de iniciar la huelga. Y tampoco vamos a contar ni a los trabajadores de confianza ni a los representantes del patrón. De ahí, pues todos los demás trabajadores. Porque obviamente, si son de confianza del patrono, no se van a ir a huelga, ¿no? Entonces ellos se van a contar como votos negativos. Entonces la ley establece que no se toman en cuenta, sino que solamente los que no son representantes del patrono o trabajadores de confianza. Entonces, miren, si cumplimos estos tres requisitos, que el movimiento sea pacífico, que agotemos la conciliación y que sea acordada con la mitad más uno de los trabajadores, como, o más, de la mitad más uno de los trabajadores, entonces esa huelga es una huelga legal. Es una huelga legal. Ahora, ¿qué quiere decir una huelga legal? Una huelga legal quiere decir que es legal que nosotros nos vayamos a huelga. O sea, es legal que dejemos de trabajar en cumplimiento con las obligaciones. Cumplimos los requisitos establecidos en la ley para podernos ir a la huelga. ¿Ah? Hemos mantenido un movimiento pacífico, ya agotamos la conciliación y más de la mitad de los trabajadores queremos ir a huelga. Vamos a huelga. Entonces, ahí le pedimos la declaratoria de legalidad de huelga al juez. Cuando ya se acuerdan, cuando agotamos el procedimiento de conciliación, les dije yo, de aquí en adelante hay dos opciones. Podemos ir al arbitraje o podemos solicitar la declaratoria de legalidad de huelga. Y se acuerdan, les dije, de aquí vamos a retomar el trámite de la huelga. Entonces, cuando le pedimos la declaratoria de legalidad de huelga al juez, el juez va a declarar, o sea, él va a emitir una resolución en la cual él declara legal o ilegal la huelga. Si cumplimos con estos requisitos, como les digo, tiene que declarar la huelga legal. No hay de otra. El movimiento es pacífico, cumplimos con la conciliación y más de la mitad de los trabajadores queremos ir a la huelga, entonces el juez la tiene que declarar legal. Una vez declarada legal, el juez nos va a fijar que va a ser un plazo de 20 días. Y en ese plazo de 20 días nosotros tenemos que estallar la huelga y si no la estallamos en ese plazo, se recuerdan, tenemos que ir obligatoriamente al arbitraje. Entonces, bueno, pero ahorita estamos en el escenario de que nosotros nos fuimos a una huelga. Ya solicitamos la declaratoria de justicia de la huelga, ya nos la declaró justo el juez, nos dio plazo para irnos a la huelga y estallamos la huelga. Dejamos de trabajar, ¿no? Nos fuimos a holgar, establece la ley, ¿verdad? Estamos holgando. Ahora, aquí viene otra declaratoria que tiene que hacer el juez. Tiene que declarar si esa huelga legal es justa o no lo es. Si es justa o es injusta. Y justa quiere decir de que las causas de la huelga, o sea, las causas del conflicto colectivo de carácter económico y social son imputables al patrono. Entonces, miren, el movimiento de huelga iniciado por los trabajadores, que es legal, ahora lo van a declarar justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas causas de la huelga son imputables al patrón. Ahora, si esas causas de la huelga no le son imputables al patrón,
Entonces, el movimiento de huelga puede ser declarado injusto, aunque la huelga haya sido legal. ¿Va? La huelga puede ser legal y ya siendo legal puede ser declarada justa o injusta. ¿Estamos bien? Entonces, declaratoria de legalidad de la huelga. Primero, la tenemos en el artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Miren, los hechos que motivan la huelga se le pueden imputar al patrón. ¿Va? El patrón no está pagando las horas extra. O de que la huelga es porque estamos defendiendo nuestros derechos. No nos están respetando la jornada de trabajo, no nos están respetando el pago de las horas extraordinarias, no nos están respetando los días de descanso semanal, no nos están respetando los asuetos. Pero nosotros podemos ir a huelga. Claro, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, que el movimiento sea pacífico, que sea agotada la conciliación y que más de la mitad de los trabajadores quieren ir a huelga. Pero ahora ya estamos hablando de la huelga justa, legal y justa. Si esos hechos nosotros se los podemos imputar al patrono, como es el caso del ejemplo que les puse, entonces la huelga va a ser declarada justa. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos fuimos a la huelga porque queríamos que nuestro patrono nos pagara más del salario mínimo, pero resulta que el patrono nos paga mucho más del salario mínimo. Y queremos que nos ponga bus, pero resulta que hay bus en la empresa. Entonces, al final ahí las causas, pues puede ser que no sean imputables al patrono. El juez puede determinar, no, estas no son causas imputables al patrono. El patrono está cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. Y entonces, en este caso, declararía injusta la huelga. Estamos bien, una huelga legal, miren, puede ser declarada justa o injusta. Entonces, es justa cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Entonces, miren, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada a celebrar este último. ¿Ah? Si el patrono no quiere celebrar un pacto, entonces también es imputable a él. Otorgar las normas, las mejoras económicas que los trabajadores piden y que el patrono esté en posibilidades de conceder. O sea, no solo es lo que pidan los trabajadores, sino que también dentro de las posibilidades del patrón. Y es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos? Que el patrono esté incumpliendo los contratos individuales o colectivos de trabajo, o que esté incumpliendo el pacto colectivo de trabajo, o por la negativa injustificada a negociar el pacto colectivo, o cuando se niegue pudiendo hacerlo a otorgar mejoras económicas. ¿Ven? Si no está dentro de ninguno de estos cuatro casos, entonces la huelga va a ser injusta. Bien, es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. ¿Cuáles son esos motivos? Ya vimos, ¿verdad? Violar los contratos colectivos o individuales, violar el pacto, no querer negociar el pacto y no realizar las mejoras económicas que piden los trabajadores cuando el patrono lo puede hacer. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la huelga legal justa? Esto lo tenemos en el siguiente párrafo. Y básicamente, el efecto de la huelga legal justa es que todo el tiempo que los trabajadores estuvieron holgando, el patrono se los tiene que pagar como que si los hubieran trabajado. Bueno, pero como se acuerdan de que hay trabajadores que no se pueden ir a la huelga. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hacen las huelgas en los hospitales? ¿Verdad? Hacen huelga los doctores, pero siempre se quedan los médicos de turno y los de emergencia. Ellos no se pueden ir. Entonces, ¿qué pasa con los que sí trabajaron durante el tiempo de la huelga?
Ah, bueno, a ellos se les tiene que pagar ese tiempo como extra, como extraordinario. Bien. Efectos de la huelga legal justa. Miren en el segundo párrafo del artículo 242. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. O sea, los trabajadores no trabajan, pero el patrono sí les tiene que pagar esos días. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. O sea, se les va a pagar ese tiempo como si fuera tiempo extraordinario. Miren, el doble. Si yo gano 100 quetzales en el día, pues a mí me van a pagar 200 quetzales al día. ¿Estamos bien? Ahora, si la huelga es declarada injusta, porque se acuerdan, yo les dije, cuando la huelga la declaran legal, nosotros ya podemos dejar de trabajar, ya podemos holgar. Ahora, si la declaran justa, el patrono nos tiene que pagar el salario de los días que no trabajamos. Pero si la declaran injusta, entonces el tiempo que estemos sin trabajar, el patrono no está obligado a pagarnos el salario. Y a los que hayan trabajado, solo les va a pagar su salario normal, no les va a pagar el doble del salario. Miren en el último párrafo. Si la huelga es declarada injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga. Y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. ¿Estamos bien? Entonces, miren, entonces ya me entienden, una huelga legal es la que cumple con los requisitos establecidos en el 241. Se los repito cuáles son: que sea un movimiento pacífico, que se agote la conciliación y que sea acordada por la mitad más uno por lo menos de los trabajadores de la empresa. Ya saben, ¿verdad? Sin contar a los de confianza y a los representantes del patrono y a los que hayan contratado después de que haya iniciado el movimiento de huelga. ¿Qué quiere decir eso de huelga legal? Es que una vez declarado legal el movimiento ya nos podemos ir a holgar, ya podemos estallar la huelga, se llama eso, cuando dejamos de trabajar. Luego viene la declaratoria de justicia y de injusticia. Si la declaran justa, entonces el patrono nos tiene que pagar los salarios del tiempo que no trabajamos, y si la declaran injusta, entonces no nos lo tiene que pagar. ¿Sí, Benilda? Licenciado, esto quiere decir que cuando la huelga es declarada legal, aún no se ha analizado si es justa o injusta. No, no. Cuando se declara la legalidad de la huelga, lo único que entra a conocer el tribunal es que se hayan cumplido los requisitos, que el movimiento sea pacífico, que se haya cumplido con agotar la conciliación y que sea acordada por lo menos la mitad más uno de los trabajadores. Si cumplimos con esos requisitos, entonces nos tienen que declarar el movimiento legal, ¿verdad? Legal. Pero ya después, entonces ya el juez tiene que entrar a conocer el fondo del asunto y ya determinar si el movimiento es justo o es injusto, ¿verdad? Como les digo, la huelga legal puede ser justa o puede ser injusta, depende de lo que declare el tribunal. ¿Estamos bien? ¿Quiénes no se pueden ir a la huelga? Bien, establece el artículo 243. No podrá llegarse a la realización de una huelga por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje o no hayan terminado este. O sea, las empresas de transporte sí pueden hacer huelga, pero no pueden hacer huelga cuando estén en tránsito. Una vez terminado el viaje, entonces ya. O sea, ellos no pueden, digamos, ir a media ruta, digamos, de Guatemala van para Escuintla y no se pueden parar en Amatitlán y decirle a la gente, bueno, hasta aquí llegó la camioneta, bájense todos, ¿no? Él tiene que terminar la ruta y después ya pueden estallar la huelga. Segundo, por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos, a todos estos del Estado, públicos.
Los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de poblaciones, mientras no se proporcione personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave inmediato a la salud, seguridad o economía pública. Entonces a mí decía, yo cuando alguna vez les leí la primera parte del artículo y me decía un alumno, pero los hospitales sí se van a huelga. No, es que sí se pueden ir a huelga, siempre y cuando ellos garanticen personal para que siga funcionando, que era lo que les decía, el personal de turno y el personal de las emergencias en los hospitales sigue trabajando durante las huelgas. Es el resto del personal que se va a estallar la huelga. Yo les he contado también el caso de mi papá que trabajaba en una refinería y al poquito tiempo que tenía él de haber empezado a trabajar ahí, estalló una huelga. Y estaban ahí en la huelga, o sea, digamos, ellos entraron a la huelga a las 7 de la mañana, que entraba el turno, digamos, ¿verdad? A esa hora entraban ellos normalmente a trabajar. Y entonces a las 7 todos llegaron ya con sus uniformes y todo, y no sé cómo es que le llaman, que bajaron los brazos o alzaron los brazos, algo así. Y la cosa es de que dejaron de trabajar. Entonces, eso fue a las 7 de la mañana, a las 9:30, 10 de la mañana, estaban entrando camiones del ejército y casi que a punta de cañón los hicieron regresar a sus puestos de trabajo, porque en ese momento era la única fuente de combustible para Guatemala, ¿verdad? Casi todo lo que se consumía en Guatemala lo producía esa refinería. Y por último, las fuerzas de seguridad del Estado. Para las fuerzas de seguridad del Estado entendemos nosotros la Policía Nacional Civil, el Ejército, ¿verdad? No pueden irse a la huelga. Cuando se trata de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere al artículo 294 de este código, y solo cuando hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, provocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que se establezca el servicio mínimo mediante turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de emergencia serán fijados por la decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre el 20 y el 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión o oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición procedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida o la salud o la seguridad de toda persona o parte de la población. Y luego tenemos en el 244 los efectos de la huelga ilegal. ¿Se acuerdan cuál es la huelga ilegal? La huelga ilegal es aquella que no llena los requisitos del artículo 241. Esa huelga es ilegal. O sea que si los trabajadores estallan la huelga sin llenar esos requisitos, por ejemplo, que no hemos agotado la conciliación, ¿verdad? Estamos de acuerdo, la mitad más uno de los trabajadores, el movimiento ha sido pacífico, pero nosotros no esperamos a que termine el procedimiento de conciliación. Pues miren, no cumplimos con uno de los requisitos, entonces esa huelga va a ser ilegal, ¿verdad? Si nosotros estallamos esa huelga en esas condiciones, la huelga es ilegal. 244. Cuando una huelga sea declarada ilegal,
y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Pues miren, si una huelga es injusta, o sea, si nosotros estallamos la huelga, si dejamos de trabajar sin que hayamos cumplido con esos requisitos, entonces el patrono le va a pedir al trabajador que declare ilegal la huelga. Y una vez declarada ilegal, le van a fijar un plazo de 20 días a los trabajadores para que regresen perdón, un término de 20 días al patrono para que termine los contratos de trabajo, ¿ya? Sin responsabilidad de su parte, o sea, sin tener que pagarles indemnización ni nada. Es una terminación legal de los contratos. En el siguiente parrafito tenemos la huelga de hecho o ilegítima. Ya vimos que la huelga ilegal es la que no cumple con los artículos de 241, pero ¿qué es la huelga ilegítima o de hecho? Es aquella huelga en la que ni siquiera entramos a negociar, no cumplimos ninguno de los requisitos, sino que de entradita nosotros nos vamos a la huelga. ¿Ah? Surgió un conflicto y en vez de entrar a siquiera negociarlo con el patrono, estallamos la huelga de una vez. Eso es lo que se llama una huelga ilegítima o una huelga de hecho. Miren, las mismas reglas se rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales en contra de los huelguistas que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso rigieron antes de realizarse el movimiento de... ¿Estamos bien? Entonces miren, si dentro del movimiento de huelga los trabajadores huelguistas cometieron algún delito, entonces van a ser sancionados penalmente por dichos delitos, independientemente de la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Y los nuevos, supongamos de que el patrono termine contratos de trabajo porque declararon la huelga ilegal y él decide que va a terminar los contratos de trabajo de todos los que estaban en. Entonces él va a tener que contratar nuevas personas para ocupar esos puestos de trabajo. Pues esos nuevos contratos no pueden ser en condiciones inferiores de las que tenían los contratos que terminó por motivo de la huelga. Básicamente es lo que establece el artículo 244. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, licenciado. ¿O más? Lick, disculpe, tal vez será una pregunta capciosa, pero no sé si existe lo que es una huelga legal, pero injusta, o no existe eso, disculpe. No, huelga legal e injusta. Eso sí puede haber, ¿verdad? Como yo les decía, la huelga, digamos, lo primero es que si cumplimos con los requisitos del 241, que el movimiento sea pacífico, que agotemos la conciliación y que sea acordada por más de la mitad más uno de los trabajadores. Entonces, en ese caso, la huelga va a ser declarada legal. Ahora, esa huelga legal puede ser justa o puede ser injusta. Justa cuando los motivos de la huelga son achacables al patrón, se le son imputables al patrón. Ahora, si no son imputables al patrono, entonces la huelga va a ser legal, pero injusta. ¿Estamos bien? Gracias, Lick. Excelente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy acá, jóvenes. Yo les dije que iba a ser cortita. El día de hoy vimos la huelga. La siguiente clase, que es la del 5 de noviembre, domingo 5 de noviembre, vamos a ver el paro. Y en la última clase, que es el 12 de noviembre, vamos a ver lo relativo a la, al trámite de la huelga en sí, al procedimiento.
que también va a ser relativamente corto. Y vamos a ver el de la huelga y el del paro, vamos a ver los dos trámites. Y con eso estaríamos agotando pues la totalidad del contenido. ¿Verdad? La verdad es de que llegamos bastante holgados, ¿verdad? Incluso como les digo, vamos a tener un poquito de tiempo de sobra, ¿verdad? En cada una de las clases. La clase de hoy fue como de 45 minutos, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy acá, jóvenes. Cualquier duda me cuentan y nos vemos dentro de una semana para ver el paro. ¿Estamos bien? Muy bien, Lin. Gracias. Bueno, pues que pasen feliz tarde, se me cuidan mucho, nos vemos dentro de una semana. Gracias, Feliz Lin. Ahorita en un momento les subo el video. Gracias, Lin. Gracias, Feliz tarde. licenciado. Feliz tarde. tarde. Feliz tarde.